El príncipe de Maquiavelo, por Nicolás Maquiavelo. El príncipe, su obra más destacada, que le acarreó fama de cínico amoral, escrita en 1513. En ella describe el método por el cual un gobernante puede adquirir y mantener el poder político. Otras de sus obras son sobre el arte de la guerra, escrita en 1520, donde trata de las ventajas de las tropas reclutadas frente a las mercenarias. Las historias florentinas, escrita en 1525, además de una serie de poemas y de varias obras de teatro, entre las que sobresale La Mandrágora, escrita en 1518, que es una sátira obscena sobre la corrupción de la sociedad italiana de ese entonces. El contenido del libro, en los primeros capítulos relata sobre las clases de principados, continúa con las clases de milicias y cómo lidiar con ellas, habla sobre la forma de actuar y comportarse de un príncipe, la elección de secretarios y las causas de la pérdida de Italia. Nicolás Maquiavelo es considerado actualmente como el fundador de la ciencia política o de la filosofía política. Igualmente, se le considera como un pionero del análisis político moderno y es uno de los teóricos políticos más destacados y notables de la época del Renacimiento. Con su gran e importante aporte se abre el camino hacia la modernidad en su concepción política y a la reestructuración social. El Príncipe es un tratado de teoría político escrito por Nicolás Maquiavelo en 1513, mientras se encontraba encarcelado en San Casiano por la acusación de haber conspirado contra los Medici. El libro fue publicado en 1531 y dedicado a Lorenzo II de Medici, duque de Urbino, en respuesta a dicha acusación y a modo de regalo. Tiene ciertas inspiraciones en César Borgia. Se trata de la obra de mayor renombre de este autor, aquella por la cual se acuñaron el sustantivo maquiavelismo y el adjetivo maquiavélico, y cuya influencia sigue vigente hasta la época actual. Su objetivo es mostrar cómo los príncipes deben gobernar sus estados, según las distintas circunstancias, para poder conservarlos exitosamente en su poder, lo cual es constantemente demostrado mediante múltiples referencias a gobernantes históricos y a sus acciones. Presenta como característica sobresaliente el método de dejar de lado sistemáticamente, con respecto a las estrategias políticas, las cuestiones relativas a la moral y a la religión. Solo interesa conservar el poder. La conservación del Estado obliga a obrar cuando es necesario, contra la fe, contra la caridad, contra la humildad y contra la religión. Y ello requiere, a nivel teórico, dejar de idealizar los gobiernos y las ciudades utópicas e inexistentes, para inclinarse en cambio por los hombres reales y los pueblos reales, examinar sus comportamientos efectivos y aceptar que el ejercicio real de la política contradice con frecuencia la moral y no puede guiarse por ella. Según Maquiavelo, la anarquía es el peor de los males, y un príncipe es preferible a la anarquía. De todo esto, añade un ciclo inevitable en las formas de gobierno que adopta el Estado, que son monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia y anarquía, siendo la última fase evitada por la aparición de un príncipe que puede tener el control de la situación de crisis y así poder regresar a la fase de la monarquía. Maquiavelo decía que lo político se definirá por la relación que existe entre el gobernante y el gobernado. Para él, cada disciplina tendrá una relación de poder propia, diferenciándose entre sí por los actores que en ella influyen. Maquiavelo resalta el elemento más controversial de su obra, el rol que toma la moral para el autor a la hora de gobernar. Maquiavelo decía que había dos situaciones de moralidad:
la moral pública o que se desarrolla en la vida pública y la moral privada, las cuales estaban en constante contraposición. El Príncipe es la obra que da origen al término maquiavélico, utilizado con cierta carga despectiva para condenar prácticas inmorales o malévolas, cuando en realidad esta es una obra de gran valor por su conocimiento de la psique humana, el sentido común y el pensamiento pragmático. Hoy en día es un libro ampliamente leído y consultado en temas de estrategia política y negocios.